Hoy vamos a tener un diálogo de anticorrupción, le hemos llamado diálogo creativo. Va a haber mucho de conversación, pero guiada con metodologías para llegar a ciertos esbozos de lo que hemos llamado una agenda de la sociedad civil o el sector empresarial a partir de lo que ya está pasando. Y le hemos animado a Roberto que nos diga, oye, ¿qué se puede hacer que sea viable? En las dictaduras desaparece gente, en las democracias desaparece el dinero. El problema es la corrupción y hay que tratar de pensar qué se hace con eso. Es que hay un vínculo entre no solo el tema de corrupción, pero fundamentalmente el tema de confianza. Las inversiones, la producción, todo esto se rige en buena medida cuando tenemos ciertas dosis mínimas de confianza. Y la confianza no es otra cosa que la expectativa que la persona que nos dice algo va a hacer lo que nos dice que va a hacer. La calidad de las instituciones y la transparencia son dos, no los únicos, pero dos de los factores determinantes por los cuales se pueden prestar servicios públicos efectivos, se genera confianza y hay un clima para los negocios que permite que haya inversión y se desarrolle el sector privado. Nosotros estamos en un ciclo, lamentablemente, de deterioro de confianza. Y este deterioro tiene dos aspectos. Hay un deterioro en la confianza hacia las instituciones públicas y en la confianza interpersonal, y esto afecta fundamentalmente el Estado de Derecho, que es lo que distingue, en mi modesta opinión, a los países democráticos y civilizados y organizados de los países que no lo son. La corrupción termina destruyendo una economía. Y cuando la corrupción adquiere ciertos niveles, se convierte en sistémica o sistemática, cuando la corrupción, por ejemplo, está vinculada a formas más complejas de crimen como el crimen organizado, ahí las dificultades se incrementan. Una de las causas por las que nos ocurre esto en América Latina no es que nos falten leyes, tenemos leyes de todos los colores, que no son buenas. ¿Qué se puede hacer entre todos? ¿Qué es esta idea de acción colectiva? ¿Por qué el sector privado de repente tiene que hacer cosas que uno espera que haga el sector público? En parte es porque el sector público tiene déficit, tiene cosas que no funcionan, pero en parte porque a veces el sector privado tiene la posibilidad de tener acuerdos entre sí para que se genere esa confianza positiva. Necesita lo que algunos denominan empresarios que también sean ciudadanos o tomen acciones vinculadas con esta teoría que llama de la acción colectiva, que permita tener mejores regulaciones, reducir la discrecionalidad que hay en Estado y incrementar ciertas reformas de transparencia e integridad. Ser modesto, que esté al alcance de lo que ustedes pueden hacer, que se pueda medir y eventualmente que se pueda replicar y buscar aliados. En toda sociedad, en todo país existen esas personas, hay que juntarlas, sentarlas, conversar, identificar qué se puede hacer y echarlo a andar. Todos ustedes han sido convocados porque representan instituciones privadas, civiles, públicas y tienen liderazgos personales que trabajan por la anticorrupción en el Perú por muchos años y décadas. Todos nuestros esfuerzos son valiosos, pero debo decir que individualmente son insuficientes por separado para tener algún tipo de éxito. El Perú hoy nos exige tener agendas compartidas y tener mínimos comunes y en vez de planes maximalistas, tratar de generar 2 o 3 espacios que podamos avanzar. El propósito de este espacio es ese, intentar esbozar alguna agenda compartida desde sus iniciativas particulares e institucionales. Vamos a comenzar tratando de consensuar algunas causas estructurales de la corrupción en el Perú. La primera pregunta es, ¿cuál piensan ustedes que es la principal causa estructural que explica el estado de corrupción en el país? En cada mesa van a haber 6 causas estructurales y probablemente algunas se parezcan. Entonces, el primer reto de la mesa, puedan compartir lo que han escrito, pero como mesa consensúen 3. Todas sus producciones por mesa y hemos armado una propuesta común que tiene elementos de todas las mesas. Economías ilegales,
narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extracción de madera ilegal y tráfico de terrenos, e involucramiento de estas en partidos políticos y su financiamiento. Causa 1. Causa 2, impunidad debido a un sistema de justicia corrompido, con exceso de normas y falta de control eficaz por parte del Estado y el sector privado en el cumplimiento de las mismas. No existe consecuencias a tiempo ni condena social. 3. Carencia de sistema de valores, confianza e integridad, sin conciencia ciudadana ni responsabilidad personal ni sentido de bien común. Desde un sistema educativo precario. Cultura normalizada de viveza y tolerancia permisiva a la corrupción. Y 4. Debilidad institucional y del Estado de Derecho, con poderes del Estado que no se articulan con una sociedad civil que no tiene canales de participación ni agenda común. Ausencia de burocracia profesional, despolitizada, meritocrática y bien remunerada. La pregunta que vamos a hacer ahora es que sus instituciones, yo veo en cada mesa que hay muchas cosas que ya están haciendo para combatir las causas estructurales. La pregunta es, cuando miran las 4 causas estructurales, ¿qué está haciendo mi institución o yo para combatir eso? ¿Ok? Los facilitadores siempre van a tomar nota, nombre de institución, nombre de iniciativa y una explicación corta. Más o menos hemos identificado más de 60 iniciativas. Pero también nos dice mucho de la fragmentación, ¿no? Sería mejor tener 4, ¿no? Y que todos trabajemos por las 4. Y a eso vamos. Primer paso es que cada uno de ustedes, esta pregunta es bien importante. Si tuviésemos que hacer, hipotéticamente, todos nosotros juntos, 2 iniciativas, ¿cuáles serían? Primero, que tenga impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda mover la aguja de alguna de las 4 causas que ustedes ya construyeron. Lo segundo, y lo dijo Roberto, que sea viable. Yo creo que hay muchas cosas que de esta sala no se pueden hacer, pero hay cosas que sí se pueden hacer, que están más en nuestro control. Y la tercera, un poco la sensación, oye, ¿cómo hacemos que esto sea más colaborativo, para que sea más grande? Y como digo, puede ser escalar algo que ya existe o simplemente articular algo nuevo. Simplemente vamos a hacer un esbozo de cada idea, ¿ok? Y acá está la estructura: por qué, qué, cómo y quién. Muy simple. Una frase de propósito. Un propósito es algo que te inspira o te indigna. Ok, luego definan en simple qué es la idea, ¿ok? Y qué resultado quiere alcanzar. El cómo es cuáles son los elementos aterrizados y diferenciadores. Y finalmente, a quién está dirigido. Primero, visibilizar a corruptos para mejorar el acceso a funcionarios públicos. La publicación de relación de funcionarios con títulos y certificados falsos para la lucha anticorrupción. Cómo obtener hojas de vida para validar información creando un fondo de organizaciones de sociedad civil organizada e impulsada. Por ejemplo, Transparencia, Proética, DNA. ¿Para quién? Para toda la ciudadanía. Una gran campaña tipo Me Too para que las personas comunes puedan denunciar en redes sociales y en prensa actos de corrupción concretos. Fortalecer el control de los flujos financieros ilegales, ¿no? Creo que habiendo puesto en los 4 problemas o las 4 causas el tema de las economías ilegales, creemos que tenemos que ver la manera de controlar cómo pueden mover fácilmente los flujos, cómo con esos flujos también pueden traerlos a la economía legal y cómo esos flujos también entran a la política. La segunda idea tiene que ver con, parecida a la anterior, participación ciudadana a través de una plataforma tecnológica para poder monitorear y hacer denuncias también. Primero, educación cívica y programas educativos en colegios y espacios públicos que enseñen el valor del trabajo, la integridad, ética y valores, articulación a nivel local con la SUGELS. Y lo otro es desregulación de la contratación pública, iniciando por los empresarios pequeños, facilitando y reduciendo las declaraciones juradas para enfocarse en los altos cargos. Reducir costos de acceso a la formalidad, al pequeño empresario, emprendedor, etc. Y eso tiene que ver con
sobre todo gobiernos municipales. Y lo otro ya es un enjambre ahorita de declaraciones juradas y exigencias absurdas que le quitan toda eficiencia, entonces ¿cómo reducir eso al mínimo? ¿Cuál es el problema que tenemos en el Perú? Los corruptos que entran al gobierno y que todos sabemos lo que hacen. ¿Qué tenemos que hacer? Parar que esta gente entre al Congreso. Para parar que entre al Congreso, lo que tenemos que hacer es pedirles a los partidos políticos que cuelguen en unas listas quiénes son sus candidatos. Esos candidatos, todos los ciudadanos vamos a tener la posibilidad de decir, oye, ese le pega a la mujer, ese es un drogo, yo lo veo todos los días en mi edificio, ese no paga el mantenimiento y ese trabaja en la minería ilegal. ¿Okay? Entonces, todos los partidos que reciban eso de los ciudadanos tienen la obligación de limpiar, sacar ese candidato y meter otro. Para eso, antes que lleguen a las listas. Nosotros hemos acordado trabajar en conjunto un proyecto anticorrupción consensuado, validado socialmente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la política es mediocre, es improvisada y no tiene capacidad de ser medida. Entonces todos mienten, dicen cualquier cosa y no hacen nada, todos sabemos lo que se tiene que hacer, pero sin poder no lo podemos hacer. Entonces si nosotros elevamos al nivel de plan de gobierno anticorrupción socializado, creamos una demanda ciudadana, y ese es el cómo, lo que podemos hacer, y ese es el elemento diferenciador, es obligar a que esa improvisación sea sobre la base de nuestras cosas, nuestras ideas, y no se implemente de manera aislada, sino conjunta. No competimos entre las propuestas distintas y lo que hacemos es beneficiar al país y que el que llegue lo pueda implementar en los primeros 100 días. Planteamos implementar un mecanismo de información relevante para visibilizar actores, diversos mecanismos en realidad, para visibilizar actores y situaciones relacionadas a la corrupción en el país. De manera concreta, tener una plataforma web en donde se puedan publicar investigaciones, realizar investigaciones, también canales de denuncia ciudadana de manera segura, también poder desarrollar aplicativos web para poder visibilizar estos casos. Sí, el segundo es activar la vigilancia ciudadana y la formación de espacios de diálogo e incidencia política para fortalecer instituciones de control y contratación del Estado. No, hay un tema que es muy importante el día de hoy y que es la elección del contralor o contralora. Entonces, si queremos un señor Alarcón de nuevo en la Contraloría o qué tipo de funcionario queremos, es muy importante que la sociedad civil esté expectante y esté presionando para que el gobierno haga una buena selección y que el Congreso haga una elección también importante. Y lo segundo que estábamos planteando es un gran pacto de integridad de un tema muy concreto, que es la ley de contrataciones. Es uno de los elementos centrales donde la corrupción está campeando en el Perú. Así como el Perú tiene el mal del caudillismo y de mi pelota, de mi iniciativa, y esto es mío, 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 el otro mal es que, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que, ¿no? Qué lindo ejercicio y hay que hacerlo. Entonces, en la página 9 de sus cuadernillos sale compromiso personal. Le voy a pedir que escriban de verdad a qué se están comprometiendo, que puede ser tan simple como dar horas para aterrizar eso. Y yo creo que acá vienen una serie de ideas que han salido, digamos, de este encuentro, que probablemente es el encuentro al pie del abismo. Hay una perversidad, ¿no? Esta idea de por qué siempre ganan los malos. Y los malos ganan porque trabajan en equipo. O sea, los malos ganan porque se ponen de acuerdo cómo nos van a estafar, cómo nos van a robar, porque están juntando sus votos. Y los buenos pierden porque están cada uno con sus grandísimas ideas, pero no se juntan, ¿no? Entonces yo creo que la maravilla de este encuentro es el trabajo en equipo, número uno, que es fundamental. No soy yo. El segundo es el respeto por las ideas ajenas. La otra es articulación de esfuerzos, ¿no? Que no solamente queda en la discusión, la teoría, sino cómo nos articulamos, y esto salió de la discusión, los que pensamos diferente para llegar a una meta. Y esperanza en el Perú, porque es un país extraordinario, que siempre responde. Esta idea de dejar el espacio a los que sí se reúnen y repetir estos modelos en cada rincón del Perú, porque yo creo que el problema mayor es quedarnos acá. Yo creo que todo esto es un trabajo colectivo que está comenzando a dar sus frutos, pienso yo. No es una suposición.
la verdad es que muchos de ustedes piensan bien diferente en una serie de cosas y hasta pertenecen a bandos o lugares diferentes. Pero lo que ha pasado en este espacio ha sido risas, ha sido confluencia, ha sido diálogo, ha sido consenso. Para mí siempre me da la esperanza de que esto es posible hacer. La pregunta es, ¿qué nos llevamos de esta mañana? Activa participación. Amplios conocimientos. Ganas renovadas. Entusiasmo de ver tantas ideas y tantas personas comprometidas en esto. Aprendizaje y ganas. No estamos solos. Optimismo. Ánimo y aliento. Cooperación porque solos no podemos. Amor y respeto por el Perú. Esperanza.